quédate conmigo porque Dale. presentamos, ya está conectado del otro lado, Carlos Chesnievar, a quien lo saludo, es profesor del Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación e investigador además del CONICET y la Universidad Nacional del Sur. Gracias, Carlos. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Para hablar de una herramienta creada para evaluar la polarización de opiniones en las redes sociales y por esto fueron premiados por Google, así que arranco por unas felicitaciones. Pero me resultó ya cuando lo leí, me pasaron esta información bastante interesante, ¿no? Esto de que las redes hoy realmente están muy polarizadas, hay mucha violencia, mucha agresión por parte de cada uno de los lados, ¿no? Las opiniones. Y bueno, y monitorearon esto de alguna manera. ¿Cómo se sintieron motivados a hacerlo? ¿Cómo surgió todo esto? Bueno, es una muy buena pregunta. Nosotros venimos trabajando en esta línea de investigación desde hace unos 10 años aproximadamente. Y básicamente el problema central que vimos en su momento fue que las redes sociales las podemos pensar como un conjunto muy grande de átomos, ¿sí? De millones de átomos. Cada átomo corresponde a un texto que una persona escribe en una red social. Y cuando uno quiere medir la opinión pública en relación a todos esos átomos, necesita de alguna manera tener una idea conceptual más simple, ¿sí? que mirar todos esos posteos, ¿sí? o detectar un trending topic, ¿sí? Tener una información que sea más representativa. Y es así que llegamos a hacer esta propuesta, ¿sí? Que fue seleccionada por la empresa Google entre 95 de todo el mundo. Bueno, muy bien, ¿eh? Entre 95 de todo el mundo. ¿Cómo recibieron ese premio, me imagino, después de todo el trabajo de tantos años, recibir este reconocimiento? Sí, fue una satisfacción muy grande en el sentido en que hubo dos universidades argentinas, públicas ambas, universidades estatales, que fueron premiadas. ¿Sí? La Universidad Nacional de Córdoba, por un trabajo también sobre sesgos relacionado con inteligencia artificial, y el trabajo de la Universidad Nacional del Sur, ¿sí? Que tiene que ver también con este tema de la polarización en redes sociales. ¿Sí? Lo que presentamos fue un prototipo de una idea, ¿sí? Y bueno, tuvimos la suerte de ser seleccionados, así que nos pone muy orgullosos y muy contentos. Carlos, te pregunto, bueno, primero felicitaciones, es un temón, realmente un proyecto muy bueno. Quería saber cómo es este premio, les da financiamiento para continuar, para poder desarrollar la herramienta, o es un reconocimiento, ¿cómo son los pasos a seguir? Sí, básicamente la empresa Google de alguna forma hizo una convocatoria en julio de este año, muy interesante porque ellos planteaban que había una serie de ejes temáticos, por ejemplo, cambio climático, inteligencia artificial, bueno, sostenibilidad, ¿sí? Ejes temáticos diversos para los cuales ellos proponían, bueno, que se presenten equipos de investigación de distintos lugares del mundo, hubo cientos de propuestas, y ellos iban a seleccionar con un comité de expertos algunas propuestas para financiarlas. ¿Esto qué significa? Que la empresa Google pone a una especie de tutor, ¿sí? Que nos va a ayudar a guiar los pasos que hacen falta para llevar adelante la herramienta, y además, bueno, provee el financiamiento para poder hacer publicaciones, presentar trabajos en conferencias, ¿sí? Y eventualmente comprar algún equipamiento también. Bien, y una pregunta más, Carlos. ¿Tiene ¿Es multidisciplinario el equipo o qué tipo de conocimiento tienen las diferentes personas que me imagino están involucradas en la generación de este prototipo? Sí, las personas que están involucradas son todas personas del ámbito de ciencias e ingeniería de la computación, básicamente. Bien. Lo que contamos, muy importante en el ámbito de la Universidad Nacional del Sur, es con una profesora, una investigadora, que trabajó mucho tiempo en Naciones Unidas en temas de gobernanza electrónica, y fue a través de ella, de esta profesora, su nombre es Elsa Esteves, llegamos a hacer la intersección entre temas que tienen que ver con el gobierno, ¿sí? Con las problemáticas sociológicas asociadas a la gobernanza y los algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, nuestra propuesta, de alguna manera, es una especie de conjunción entre esos dos temas. ¿Qué nos podés adelantar o contar al menos de lo que fueron esas evaluaciones? En modo síntesis, yo sé que capaz es medio difícil lo que digo, pero como que me interesaba entender qué vieron ustedes de esa polarización en las redes. Bueno, es difícil también, sí, es correcto, es difícil expresar un resumen, sí, pero nosotros abordamos para
para la propuesta que presentamos, que se presentó en un trabajo en un congreso hace poquito, mostramos el ejemplo del cambio climático, ¿sí? Como un ejemplo, por ejemplo, que en redes sociales como X, ¿sí? La que se conoce como Twitter también, había de las teorías más disparatadas asociadas a por qué se produce el cambio climático. Y lo que pudimos identificar es que, bueno, más allá de los tweets y de los mensajes que aparecen, uno puede identificar en qué zonas del planeta hay teorías que son más, con teorías conspirativas, ¿sí? Mayormente, que son más alocadas que otras, y cómo eso de alguna manera también tiene que ver con las distintas culturas, ¿sí? El caso particular de Estados Unidos, por ejemplo, bueno, hay muchas teorías conspirativas, ¿sí? Asociadas que tienen que ver con conexiones con políticos y cosas por el estilo, y es muy interesante de ver, ¿sí? Realmente uno puede ver cosas que simplemente mirando los tweets no puede identificar. Pero Carlos, te hago una pregunta ahí porque me llamó la atención. ¿Cómo hacen para darse cuenta que no son cuentas hechas a propósito para difundir este tipo de, por ejemplo, teorías o fake news en algunos casos? ¿Cómo hacen? Porque también quizás el lugar, ¿no?, donde hay más posteos tenga que ver también con la plata que se pone para que existan esas cuentas. Sí, tal cual. O sea, nosotros hacemos un trabajo basado en datos que hemos recabado a partir de cuentas que de alguna manera, bueno, no hacemos un análisis de la veracidad de las cuentas, o sea, lo que planteamos es un algoritmo que de alguna manera toma esos millones de posteos, ¿sí? Y los ordena, los clasifica y los va agrupando. Entonces, lo que sí puede suceder es que, bueno, puede haber trolls o puede haber cuentas que fabriquen noticias falsas, pero nuestro algoritmo de alguna forma también identifica en qué consisten esas noticias. ¿Sí? Eventualmente habría una segunda etapa donde uno podría decir, mira, esta teoría que apareció acá proviene toda de usuarios que en realidad no existen, que son cuentas inventadas. ¿Sí? Porque es un gran problema ese, ¿sí? El tema de las cuentas falsas, y no es fácil de solucionar. Creo que eso es el tema del momento, ¿no? Digo, porque también hay un montón de otros estudios que muchas veces dan como resultado a ver qué es de lo que más se habló en las redes sociales, ¿no? Este es una encuesta bastante frecuente. Cuando fue, no sé, la marcha universitaria, ¿qué fue lo que más se mencionó? La marcha universitaria. O cuando asumió Milei, ¿qué fue lo que más se mencionó? Milei. O tal nombre o tal tema en particular. De eso hay mucho, pero ahí tampoco puedes identificar qué cuentas son reales y qué cuentas son trolls o ficticios o no sabemos. Exacto, sí. Lo que nosotros usamos también fue una serie de técnicas que se conocen como análisis de sentimientos, ¿sí? Que lo que hacen es extraer a partir de los mensajes que aparecen en Twitter qué palabras dan a entender que la persona está a favor de una idea o está en contra de una idea. Entonces distinguimos personas que están a favor o en contra, y de alguna manera es como que armamos, como si fueran nubecitas de opiniones que comparten todos la misma ideología, por decirlo así, ¿sí? Todas personas que apoyan, no sé, el cambio climático desde la perspectiva científica, basado en, no sé, en algún estudio, y después qué personas dicen que ese estudio es mentiroso, ¿sí? Basados en alguna otra teoría. Entonces, de alguna manera ordenamos eso en lo que denominamos un árbol de posturas. Claro. Ese árbol tiene como distintas hojas, ¿sí? Y de alguna manera en esas ramas del árbol uno puede ir viendo las distintas posturas, cómo se van entrelazando. Claro. ¿Cómo siguen ahora, Carlos? ¿Les quedó como objetivos dentro de este proyecto todavía en los que tienen que avanzar? ¿O ya buscando... ¿Les quedaron objetivos dentro de este proyecto en los que todavía tienen que avanzar? Digamos, ¿cómo siguen ahora en el corto plazo? ¿O ya esto fue presentado, premiado y seguirán por otro lado? No, lo que en principio queremos hacer es bueno, empezar a avanzar, digamos, la empresa Google en este sentido. Lo que nos da mucha alegría es que ellos, a nuestra propuesta, que se presentó en muy poquitas hojas, ¿sí? Lo que premiaron fue, bueno, el carácter innovador de la propuesta y el hecho de que, bueno, venimos trabajando en la Universidad Nacional del Sur en esas temáticas desde hace muchos años y tenemos una muy fuerte base en inteligencia artificial, y nuestra idea es, de alguna manera, poder continuar evolucionando en el desarrollo de ese prototipo y eventualmente tratar de hacer una herramienta así que se pueda aplicar. Eso te iba a preguntar, Carlos, porque podemos llegar a usar en muchos grupos de investigación, digo, para también saber de qué se está hablando, ¿no? ¿Eso va a ser la idea, que sea como un servicio de alguna manera?
Exactamente, sí, esa es Qué bueno. una de las áreas donde pensamos que tendría una aplicación. Nosotros cuando iniciamos estos temas, ¿sí? Lo que tomamos, lo que hicimos como análisis de opinión de alguna forma fue, por ejemplo, detectar, no sé, había políticos en Estados Unidos, ¿sí? Que fueron nuestros primeros experimentos, que tenían una cierta imagen y entonces cuando obteníamos el árbol de opinión, a veces aparecían, bueno, nubecitas que eran verdes para un político, y después apareció una nubecita roja donde aparecía ese político junto a algún otro nombre, sí, de algún funcionario. ¿Y eso qué nos estaba indicando? Que el político tenía una imagen verde o positiva, pero cuando aparecía ligado a algún otro funcionario, la gente lo que opinaba eran comentarios negativos. Claro. Entonces identificábamos, justamente eso coincidía después con la realidad, que era algún personaje de la política que, bueno, que era controversial o que su postura de alguna manera podía ser negativa para el curso del gobierno. Entonces nos llamó mucho la atención poder hacer esto con estas herramientas porque era una manera de medir la opinión pública también. Carlos, gracias por este ratito. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy bien. Y de esta manera ya llegamos al cierre, ¿eh? Sole desde el conocimiento, así que gracias por estar del otro lado como siempre y será hasta el próximo fin de semana. Chau, que descansen. Chau, chau. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. 0800-222-5262. Podemos ayudarte. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.